Bienvenidos a esta clase el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la guerra de Gog y Magog. Es una clase que quisimos hacer porque a veces hay mucha mala desinformación y pues para orientarnos en base a la palabra, ¿no? Más que nada, no en base a lo que diga ninguna doctrina ni ninguno, sino la palabra de Dios solamente. Amén. Y vamos a estar viendo Apocalipsis 20 del 1 al 3. Dice: vi entonces un ángel que bajaba del cielo, en su mano llevaba una gran cadena y la llave del abismo profundo. Este ángel capturó al dragón, cuya serpiente antigua es el diablo, llamado Satanás, y lo encadenó durante 1000 años. Dice el versículo 3, lo arrojó al abismo y allí lo encerró. Luego aseguró la puerta y le puso un sello, para que el dragón no pudiera salir a engañar a los países hasta que se cumpliesen 1000 años. Después de esto el dragón será puesto en libertad por un corto tiempo. Ok, entonces empezamos hablando sobre que dice la Biblia que del cielo baja un ángel. Dice, baja del cielo un ángel. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando esto ocurre. Dana, ¿me puedes arreglar ahí, por favor? Esto ocurre cuando del cielo, dice que cuando aquí termina la gran tribulación en la tierra, gracias, cuando ocurre la gran tribulación en la tierra, aquí que son 7 años de gran tribulación donde reina el anticristo y el falso profeta. El falso profeta, ya dijimos, un religioso que va a dominar toda la humanidad, que lo va a seguir mucha gente. El anticristo, un político que lo va a seguir mucha gente, y va a ser, en ese entonces, va a ser la salvación para la crisis mundial de los países. Amén. Entonces vemos cómo se termina la gran tribulación, baja la segunda venida Cristo Jesús, destruye al anticristo y al falso profeta, y de repente son echados al lago de fuego. Esos son los primeros 2 que son echados al lago de fuego. Hasta ahí nadie más ha sido echado. Entonces veíamos en el Salmo 2 en la escuela dominical, que era el Salmo 2 habla sobre el reino milenial de Cristo aquí en la tierra. De eso habla el Salmo 2. Entonces vimos cómo, entonces esto es la continuación del Salmo 2, amén. Vemos cómo dice: vi entonces un ángel que bajaba del cielo. Esto ocurre cuando ya el enemigo es derrotado, cuando todo el gobierno del anticristo aquí en la tierra es derrotado, y lo siguiente es que baja un ángel del cielo con una cadena y una llave, y dice que es la llave del abismo, la llave del abismo profundo. Hay 2 cárceles existen 3 cárceles en la actualidad. Las cárceles que todo el mundo conocemos, las cárceles del hombre, donde hay jueces que te juzgan y que si tú cometes alguna cosa mala, pues puedes ir a la cárcel o pagar una multa, ¿no? Esos cualquier delegación de cualquier país están. Y lo segundo, pues es la segunda cárcel, que es la cárcel del infierno, ¿sí? El infierno, ese es si las personas mueren con pecados, sin haberle entregado su vida a Cristo, son llevadas a ese lugar y son atormentadas ahí en el infierno solamente su pura alma, porque el cuerpo se queda aquí en el planeta Tierra, enterrado en una tumba. Y luego existe la tercera cárcel en la actualidad, que es el abismo profundo, le llaman. Muchos teólogos creen que están el infierno. Se sabe que está en la tierra, en el centro de la tierra, porque lo dice la palabra, que Jesús bajó al centro de la tierra, que bajó a las profundidades y predicó durante esos 3 días que estuvo muerto, amén. Pero el abismo profundo no se sabe exactamente dónde está. Se cree que está en los mares, pero el abismo se refiere a la cárcel de los ángeles caídos. Los ángeles caídos que usted mira, que usted siente aquí en el planeta Tierra, no son otra cosa más que los de menor rango, ¿sí? Los ángeles caídos de mayor rango están apresados en las cárceles del abismo.
¿Por qué? Porque si esos ángeles fueran sueltos, ocurriría lo que ocurre en la gran tribulación aquí en la tierra. Esos ángeles caídos van a ser sueltos solamente un tiempo, 3 años y medio, que van a atormentar a los hombres aquí en la tierra, ¿sí? Entonces hacen un caos esas gentes, esas personas. Bueno, no son ni personas, son demonios, ángeles caídos. Entonces esas cosas causan mucho terror. Entonces cuando está, por eso son apresados durante este tiempo, ¿sí? Y los que usted ve o siente o andan por ahí en el aire no son otra cosa más que los de menor rango, ¿sí? Entonces vemos cómo cuando ocurra esto, dice que en el versículo 2 dice que este ángel es capturado. El ángel capturó al dragón, dice. Que ¿cuál es el dragón del que habla? Dice la serpiente antigua, y ahí mismo dice que es el diablo o Satanás. El Señor lo reprenda, amén. Entonces vemos cómo dice que es encadenado 1000 años, y luego dice el versículo 3, y lo arrojó al abismo y allí lo encerró. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, hablábamos que nosotros creemos que los pecados se nos ocurren a nosotros. Creemos que a nosotros se nos ocurre no sé, el tomar, el portarnos mal, el decir mentiras, no sé, cualquier cosa, enojarnos, cualquier cosa, gritarle al prójimo, cualquier cosa. Nosotros creemos que a nosotros se nos ocurre, pero en realidad detrás de toda esa película hay alguien mordiéndote la oreja y besándote el cuello. No es otra cosa más que eso. Entonces es la influencia del enemigo sobre la vida del hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando este tremendo sea encarcelado? Lo que ocurre es que ya no va a engañar a nadie en las naciones, aún las personas, porque durante el milenio, que es donde ocurre la guerra de Gog y Magog, durante el milenio dice que ocurre una paz, ocurre una reforestación, ya no hay basura, ya no hay smog, ocurre algo muy hermoso durante el milenio. La naturaleza es otra vez hecha como en el huerto del Edén, ¿sí? Es algo bonito. Dice que durante el milenio el león, dice, y el ciervo van a comer pasto juntos. O sea que ningún animal se va a comer a otro durante el milenio. Va a regresar a como era al principio en Génesis 1. A los animales se les da la semilla y las plantas para comer, y al hombre se le da semillas y plantas para comer. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos empezamos a comer entre todos, ¿no? Entonces empieza a comer el hombre animales, el animal empieza a comer más animales y se hace un desorden en la naturaleza. Entonces, ¿cuándo Dios le da permiso al hombre de comer animales? En Génesis 9, cuando sale de la barca de Noé. Entonces ya le da permiso, dice, ok, pues quieres comer, ahí dice, come animales, dice, todo animal, todo árbol, dice, será para tu alimento. Pero en Génesis 1 no dice nunca animal. A los animales les da plantas y a los hombres les da plantas, ¿sí? Así, con ese propósito somos creados, ¿sí? Desde el principio. Entonces, vuelve otra vez la naturaleza a estar como estaba en el huerto del Edén. Durante el milenio todo es paz, todo es restauración. Jesús, el mismo Jesús en persona, es como el presidente del mundo, es el rey y está reinando en todo el planeta Tierra, amén. Dice en Ezequiel, vienen las medidas del templo de aquel entonces, el que va a estar en el reino milenial. Ahí vienen las medidas, si quiere leerlo, ahí viene, póngase a leer ahí Ezequiel y ahí lo va a ver. Pero dice que va a haber un príncipe representante de los hombres, aparte del rey Jesús. Va a haber un príncipe, no se sabe quién es, pero sí vamos a tener que ir 2 veces, dice Ezequiel también, ahí lo puede leer. Dice Ezequiel que vamos a ir a adorar al Señor 2 veces al año, amén. 2 veces al año nos va a tocar ir a estar ahí adorando al Señor en persona, amén. Sí, Él va a estar en su reino, Él va a estar ahí en persona y nosotros vamos a ir a adorarle, amén. Amén. Entonces dice que cuando encarcelan al enemigo en el abismo, que es la cárcel, Él nunca ha estado ahí. Él ahorita pues está en el infierno, puede subir a la tierra, Él anda libre, ¿sí? Puede subir hasta el segundo cielo, lo vemos en Noé, dice la escritura, subió al cielo y le pregunta a Dios de dónde viene, dice de rodear la tierra, ¿sí?
Entonces, él anda libre por todos lados, pero en ese entonces va a ser apresado y va a ser encerrado. Va a ser encerrado en el reino, en el abismo, ¿amén? Que ya decíamos que era la cárcel de los demonios, ¿sí? Entonces, existe otra cuarta cárcel, existe de las tres que hemos visto, existe otra que es el lago de fuego. El lago de fuego no es otra cosa más que el destino final de todas las personas que no le entregaron su vida a Dios, de todas las personas que estuvieron mal contra Dios, que estuvieron pecando, que estuvieron así. Van a estar también la bestia, el falso profeta, va a estar Satanás, van a estar todos los demonios, van a estar, ahí es el final. ¿Por qué va a ser más doloroso el lago de fuego? Porque el lago de fuego va a ser un lugar donde ya va a estar atormentada el alma y el cuerpo. En el infierno solamente es atormentada la pura alma, ¿sí? O en el infierno es atormentada el alma y el cuerpo, por eso es más doloroso, ¿sí? Entonces vemos cómo sigue diciendo el versículo 3 que es arrojado, dice que no va a poder engañar a los países. ¿Por qué? Porque le decía hace ratito, él tiene una influencia sobre las naciones, él tiene una influencia sobre todas las personas, que cuando nosotros creemos que se nos ocurren las cosas, cuando nosotros creemos que a nosotros son a los que se nos están ocurriendo las cosas, que estamos ahí nomás, en realidad hay algo detrás de todo esto y nos está mordiendo la oreja, nos está besando el cuello, ¿sí? Entonces, sigue diciendo en Apocalipsis 20, el 4 al 6, dice, luego vi unos tronos, en esos tronos estaban sentados los que habían sido asesinados, o sea, decapitados, dice, por mantenerse fieles a la enseñanza de Jesús y al mensaje de Dios. Ellos no habían adorado al monstruo ni a su estatua, ni se habían dejado poner su marca sobre la frente ni en las manos. Dice, ellos volvieron a vivir y Dios les dio tronos para que gobernaran con el Mesías durante 1000 años. Dice el 5 y el 6. Ellos son los primeros que volverán a vivir, pues han recibido gran bendición y forman parte del pueblo elegido de Dios. Nunca serán apartados de Dios, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él durante 1000 años, y el resto de los muertos no volverán a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Dani, ¿le puedes subir al 5, por favor? Bien, vemos cómo dice el versículo 4, dice que hay tronos y los que están, y dice que sobre esos tronos están sentados personas que fueron decapitados durante la gran tribulación aquí en el planeta Tierra, ¿sí? Entonces vemos cómo estas personas, esto se refiere a una, ¿se acuerdan que les dije en la escuela dominical? Les dije, la primera resurrección tiene dos partes. ¿Se acuerdan que les dije? La primera parte, ¿cuál es? Cuando los muertos en Cristo, dice Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros los que quedamos con vida, dice, seguiremos y subiremos, alcanzaremos a los que murieron en Cristo, dice, los alcanzaremos en las nubes, ¿sí? Así dice la Escritura. Entonces, aquí ocurre la segunda parte de la primera resurrección. Lo vemos ahí, dice que hay una resurrección. ¿Dónde dice? Dice en el versículo 4, al final del 4 dice, y ellos volvieron a vivir. ¿Qué significa ellos volvieron a vivir? ¿Quiénes? Los decapitados durante la gran tribulación. Acuérdese que las personas que se queda una parte de la iglesia aquí en la tierra, una parte es arrebatada y la otra parte aquí se queda. Esa parte de la iglesia que se queda no entró a las bodas del Cordero, esa parte de la iglesia no entró al tribunal de Jesús. Entonces ellos se quedaron aquí en el planeta Tierra. Entonces, ¿dónde ocurre? Ellos no pudieron agarrar su cuerpo, ellos todavía están, es el quinto sello del Apocalipsis. Cuando dice el Señor, cuando dicen las almas, dice, ¿hasta cuándo, Señor, venga nuestra muerte de los que moran en la tierra? Dice, ¿hasta cuándo? Y les contesta, dice, todavía un poco más de tiempo, dice, hasta que sus demás hermanos sean sellados.
¿Qué quiere decir? La Biblia dice de qué manera exacta los van a quitar la vida. ¿Amén? Entonces, vemos como en el versículo 5 dice que volvieron a vivir, pero dice que los demás no volverán a vivir hasta que se cumpla, porque dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda, la muerte no tiene potestad sobre ellos, porque las personas que no acepten a Cristo como su Salvador, las personas que no le entreguen su vida a Dios, esas personas van a resucitar, pero hasta el final de los tiempos, en el juicio del trono blanco, cuando el Padre juzgue a todas las naciones. Entonces dice que el Hades entregará a los que hay en el Hades, el mar entregará, y así todo se refiere a los cuerpos, ¿sí? Se refiere a los cuerpos, porque va a haber cuerpos en el mar, va a haber cuerpos acá en la tierra, va a haber cuerpos en todos lados, y las almas tienen que salir del Hades, ¿sí? Ahí van a ser resucitados, y dice la Escritura que van a ser juzgados según lo que hay escrito en los libros, ¿sí? Entonces, vemos cómo dice la Escritura, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Amén. Entonces, estas personas que salieron de la gran tribulación, que no se pusieron ni la marca ni en la mano derecha ni en la frente, esas personas van a ser puestas en tronos y van a reinar con Cristo durante el milenio, ¿sí? Dios no los va a dejar, a pesar de que es una iglesia que se queda a la gran tribulación, Dios no les va a quitar, no los va a dejar ahí tirados. Dios no deja tirados a sus soldados. Dios ampara a todos sus seguidores. Amén. Entonces vemos cómo se cumple la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios es amoroso, porque Dios es bondadoso. Se cumple la palabra de Dios, ¿sí?, en nuestras vidas. Entonces vemos aquí cómo durante el milenio estas personas reciben su bendición. Amén. Y luego vamos a irnos al versículo 7 y al versículo 9. Dice, cuando se cumplan los 1000 años, dice, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a los países de Gog y Magog, que representan todos los países de este mundo. Satanás reunirá para la guerra a los ejércitos de estos países. Sus soldados no se pueden contar. Dice, como tampoco se puede contar la arena del mar. Ellos recorrerán todo el mundo y rodearán al pueblo de Dios y su ciudad amada, pero saldrá fuego del cielo y los quemará por completo. Ok, seguimos. Entonces, aquí dice que cuando se cumplan los 1000 años, va a ser suelto el enemigo de esa prisión que es el abismo, ¿sí? Va a ser quitado el sello, va a ser quitada la cadena, va a ser quitado el candado, y van a salir a reinar, va a salir a engañar a las naciones otra vez. ¿A cuáles? Porque acuérdense que cuando ocurra la segunda venida de Cristo a este planeta Tierra, acuérdese que Dios va a tener misericordia de toda aquella persona que lo vea venir, que quede con vida, porque van a morir muchos, pero los que queden con vida van a poder mirar al cielo y van a poder, los que crean, Dios va a tener misericordia de ellos. Pero por eso durante el milenio todavía va a haber personas, no nada más puros redimidos, sino que va a haber personas aquí en este planeta Tierra. Y ahí es donde la Escritura dice que durante el milenio, dice, el que pierda la vida, dice, el más chiquito, el bebé, va a ser de 100 años, porque no va a morir nadie. Pero los que marcan que muy posiblemente pudieran morir o perder la vida serían las personas que se quedaron después de ellos todavía no han resucitado en cuerpo. Ellos todavía siguen teniendo su mismo cuerpo como el que tenemos nosotros, un cuerpo que perece, un cuerpo que se desvanece, amén. Porque pues este cuerpo, pues sí, pasa el tiempo y unas enfermedades y ya está todo enfermo y ya está todo, ¿no? El cuerpo esos cuerpos glorificados que vamos a tener después no mueren, no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay llanto, no hay nada, amén. Entonces vemos cómo dice por eso dice que saldrá a engañar a las naciones. El enemigo va a salir a engañar a todos esos países, a todas esas personas
que todavía no han recibido su cuerpo glorificado. Por eso dice la Escritura, y engañará, aun si fuera posible, a los elegidos. Dice, si fuera posible, o sea que no es posible, ¿sí? Se refiere a que va a engañar a las naciones. Entonces dice la Escritura que va a juntar personas principalmente, va a ser de todos los países, porque dice que vienen de todas partes y rodearán rodearán Jerusalén. Amén. Pero dice la Escritura que principalmente van a ser de la región de Gog y Magog, ¿ok? Sí. La región de Magog está exactamente por Ucrania, más o menos, por ahí está, que perteneció mucho tiempo al país de Rusia. Inclusive ahorita esa región de Magog se la reparten Rusia y Ucrania, ¿no? Es para que se dé una idea más o menos dónde está y a qué nos estamos refiriendo. ¿Por qué sacamos esta clase el día de hoy? Porque hay tantos videos, ahora que empezó la guerra en Rusia, hay tantos y tantos videos engañando a la gente que es la guerra de Gog y Magog de los tiempos finales. Eso es absurdo. Eso es absurdo, porque para que ocurra la guerra de Gog y Magog, primero tiene que haber pasado la gran tribulación, y tiene que haber pasado el milenio, tiene que estar reinando físicamente, no espiritualmente, físicamente, Cristo aquí en la tierra. Yo todavía veo a los países que reinan ellos. Yo no veo a Cristo por ningún lado físicamente. Sé que Dios está en nuestros corazones y eso, pero físicamente Jesús no está todavía aquí en la tierra, físicamente reinando. Entonces no podemos hablar, todavía no han asesinado al anticristo y al falso profeta. Entonces, ¿de dónde sacamos que la guerra de Gog y Magog está ahorita? Es algo absurdo, es algo que no tiene lógica, no tiene bases teológicas. No tiene bases teológicas. No hay bases teológicas para decir que la guerra de Gog y Magog está ocurriendo ahorita y en la actualidad. Es cierto. Porque ahorita en la actualidad vemos como todavía esa región no está catalogada como conflictiva, ¿sí? A pesar de que hay un conflicto interno entre ellos, ¿sí? Pero todavía no hay una de ir y apoderarse de las naciones. Entonces no entiendo yo de dónde sacan y asustan a la gente. Sabemos que lo que sigue es el rapto, sabemos que el rapto de la iglesia no hay fecha, sabemos que estamos esperándolo, ya las señales están cumplidas, estamos en los últimos tiempos, la parábola de la higuera desde 1948, que tiene oídos para oír, oiga. Pero ocurre que todavía no puede ser la guerra del Gog y Magog, todavía no ocurre la gran tribulación, todavía no ocurre el rapto, todavía no ocurre el milenio. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros eso? Engañando a la gente, asustando gente nomás de oquis. No, o sea, a Dios no se viene por miedo. Cuando tú vienes y le entregas tu vida a Cristo es porque tú lo amas, porque tú lo quieres, porque tú quieres estar con Él toda la vida. Porque si vienes a Cristo por miedo, lo único que va a pasar es que cuando el miedo se te quite, te vas a ir. Cuando el miedo se te pase, cuando el agradecimiento se te pase, te vas de la iglesia. Porque el agradecimiento y el temor se acaban, pero el amor no se acaba. El amor permanece para siempre. Entonces a Dios se le tiene que seguir porque lo amas y porque lo quieres, no porque le tienes miedo o por agradecimiento. El agradecimiento, ok, yo te agradezco que me prestaste 10 pesos, ¿no? Pero pues ya te los pagué y si nos vemos ahí después, pues ahí te saludo, ¿no? El agradecimiento se acaba, pero el amor no. El amor es eterno, el amor trasciende, amén. Entonces vemos cómo dice, cuando se cumplen 1000 años, dice que va a reunir ejércitos de todas las naciones, y dice que recorrerán todo el mundo, y dice el versículo 9, dice que rodearán al pueblo de Dios y a su ciudad amada. Pregunta, ¿cuál es la ciudad amada de Dios? Jerusalén. ¿Cuál es la por la que se han peleado siempre en todos los tiempos por tener? Jerusalén. Se la han peleado naciones. Desde el principio de los tiempos se la han peleado. Entonces,
esta ciudad es la que va a ser rodeada. Dice que saldrá el destino final para el enemigo y para sus seguidores. Dice que va a bajar fuego del cielo y los va a quemar por completo. La Biblia veíamos en el Salmo 2, en la escuela dominical, veíamos cómo decía que Dios se ríe de ellos. Cuando tienen sitiada a la Jerusalén, dice que Dios se ríe de ellos. Y luego dice que les contesta con ira. ¿Cuál ira? ¿Con qué ira les contesta? Baja fuego del cielo y los consume por completo. Amén. A eso se refiere, ¿sí? Ese es el destino final para todas aquellas personas. Inmediatamente, Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba, dice, fue lanzado al lago de fuego y azufre, y estaba donde estaba la bestia y el falso profeta, y eran atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ok, esto se refiere al destino final del enemigo. Esto que acabamos de ver es la historia completa, así a vista, grandes rasgos, vista como un resumen del milenio. ¿Amén? Durante el milenio dice que va a haber paz durante 1000 años porque el enemigo es atado en los abismos. Y luego dice la escritura que va a ser soltado y va a engañar a las naciones otra vez, como lo hace en la actualidad. En la actualidad engaña a muchos países para que aprueben leyes que no van conforme al orden de Dios, engaña a los países para que hagan guerras, engaña a las familias, engaña al padre de familia, engaña a la madre de familia, engaña a los hijos, engaña a todos para que cumplan su propósito, que es el pecado, ¿sí? Porque ellos se alimentan del pecado, porque ellos viven del pecado. Y como ellos cometen pecado y hacen pecado, quieren que el hombre viva del pecado. Quieren que el hombre no viva sin poder vivir sin pecado. Ellos viven del pecado. Entonces vemos cómo pues, eso es la influencia que él tiene sobre las naciones, sobre la humanidad. Gente que tristemente llega la Navidad y en lugar de agradecerle a Dios y de decirle, ¿qué se festeja en la Navidad? ¿Santo Claus? No, se festeja, se supone que terrenalmente hablando se festeja el cumpleaños de Jesús. ¿Y cómo lo pasa la gente? Se ponen a tomar, se ponen agarran y compran un montón de cajones y cajones y cajones de cerveza y se ponen bien embriagos y todo. Y se les olvida el propósito de la Navidad, hablando de la Navidad, que es celebrar terrenalmente el cumpleaños de Cristo en la tierra. Que me van a decir, ok, no viene en la Biblia, no hay bases teológicas, sí es cierto, pero la costumbre terrenal es que se le festeja el cumpleaños a Jesús. Sí, así como en Halloween se le festeja al chanclas, en Navidad se le festeja a Jesús. Pero a veces quitamos a Jesús y ponemos un montón de tradiciones. Sí, ponemos un montón de tradiciones. Entonces vemos cómo ese es el engaño final del enemigo. La influencia que el enemigo tiene sobre las naciones, ¿sí? Tratando de que aprueben leyes, tratando de que la familia se destruya, tratando de que la familia se pelee, un familiar con otro familiar, un vecino contra otro vecino, un amigo contra otro amigo, y continuamente vemos que el enemigo engaña a la gente para que continuamente esté cometiendo pecado y continuamente se esté peleando. Esto se va a acabar durante el milenio, y cuando llegue este punto donde el enemigo es echado al lago de fuego con todos sus ángeles caídos, el pecado ya no va a existir en la humanidad, porque el pecado existe por medio de él. La humanidad conoce el pecado por medio de él. Todo lo que nosotros conocemos como pecado, aunque nosotros creamos que se nos ocurre a nosotros, les decía hace rato, hay alguien mordiéndote la oreja y besándote el cuello, así de sencillo. No se te está ocurriendo a ti, aunque te creas muy inteligente, aunque te creas que lo sabes todo, no se nos ocurre a nosotros. Cuando pasa eso, somos engañados, literalmente. Entonces, el destino final para los que viven una vida de pecado, para las personas que no le quieren entregar su vida a Cristo, y para
falso profeta, el anticristo y el enemigo y sus ángeles, es el lago de fuego, que es la muerte segunda. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Se le conoce, estamos entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel. Estamos a tiempo. Solamente es cuestión de que inclines tu cabeza ahí donde tú estás, te arrepientas de tus pecados y le entregues tu vida a Cristo. Así de sencillo es ahorita. Pero van a venir tiempos donde la gente va a pedir, va a clamar y ya no se va a poder. Dice la Escritura, buscadle mientras pueda ser hallado. Pero a veces creemos que esta misericordia que ha ido en este tiempo va a estar toda la vida, que esta misericordia va a estar durante mucho tiempo aquí en la tierra, y este tiempo es conocido como el tiempo de gracia, y el tiempo de gracia se va a terminar, el tiempo de gracia se va a acabar, el tiempo de gracia no va a estar toda la vida. Vimos lo que es el milenio, ¿sí? Aprendimos, ya sabemos qué es lo que va a suceder, pero el fin de esto no es aprendernos el milenio, sino el fin de esto es que nosotros nos arrepintamos el día de hoy, que nos convirtamos de todo corazón, que pedimos perdón por nuestros pecados, para que cuando lleguen estos tiempos nosotros nos hayamos ido en el rapto y estas cosas no nos toquen. Pero ¿qué es lo que hacemos a veces? Le damos más prioridad al gimnasio, le damos más prioridad a la visita del familiar, le damos más prioridad a tantas cosas de la casa, a tantas cosas de nuestra estética. Es que tengo que ir a peinarme, es que tengo. Le he explicado en otras ocasiones, cuando uno tiene que poner un es que o un pero, es pecado. Lo que viene después es pecado. Después del es que y después del pero, ya es pecado. Analícelo para que vea. Analícelo. O sea, porque lo que viene después de eso es una justificación. Que era lo mismo que hacían los judíos en aquel entonces cuando Jesús les reclamaba y que les decía, fariseos y escribas hipócritas. Hay otra parte que dice, no os engañéis, dice, si Dios no perdonó, dice, a su primer pueblo, cuando con su boca servía a Dios y con sus acciones entre semanas servían al enemigo, dice, no se engañen, tampoco nos va a perdonar a nosotros si hacemos eso. Si jugamos a dos bandas, no se puede tener dos patrones, no se puede tener, con una parte vas a quedar mal, en una parte de las dos te lo aseguro, en una parte vas a quedar mal. No se puede servir a dos personas, amén. Y ya con esto cerramos. Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde, bendiciones.